Ya chiquillos, ¿cómo están? Ya, estamos más o menos. Hoy día hay algo especial que vamos a hacer, ¿ya? Pero en esta misma sintonía de reflexión. eh, Primero queremos saludar también a los que están conectados desde Zoom. Ahí vemos a la Clau. ¿Cómo está Clau? ¿Nos escuchan? Vemos al Jonathan, a Sandra, a la Patti, a la Tere Aguirre y al Jackson. Así que saludos chiquillos. Hola, Hola Sandra. Hola Pati perdón, no Díaz. puedo Ah, evitar. pero por Dios, estamos con visitas especiales. Hola Aurora. Mira, sonrisa. Ah, qué bonita. Ya. Bueno, ustedes les cuento a los que no están, a los que están en Zoom, que hoy día cuando ingresaron estaba la Yese recibiéndolos y haciéndoles una pregunta. ¿Ya? Esta pregunta también va para ustedes, la tienen que responder en su casa. Y la pregunta dice así, está en este panel, que dice, ¿en cuál de estas esferas puedes ser un embajador del reino a través de tus dones y talentos? Entonces habían opciones, son 6. Usted podía escoger la esfera de la iglesia, comunicación, economía, gobierno, educación o familia, ¿ya? Esto puede ser en relación a lo que yo hago en mi día a día, esto puede ser en relación a lo que yo, por ejemplo, quizás no trabajo, pero es lo que a mí me gusta, ¿ya? Entonces yo tenía que pedir una de estas esferas y ponerlas en mi pecho, ¿cierto? Es decir, yo pertenezco a este grupo. ¿Quiénes tienen su esfera? ¿A alguien le falta? La mí le falta. Ya, recuerden los que están en Zoom. Ah, los que están en Zoom van a ser un solo grupo, ¿ya? Que ellos van a ser la iglesia, ¿ya? Los que están en Zoom van a conformar la esfera de la iglesia. Y los que están aquí presentes van a trabajar entonces con la esfera que pidieron. Entonces, ¿quiénes son los de economía? A ver, hay dos que trabajan o se identifican con economía. Ya, ahí conózcanse. Ah. Ya, ¿quiénes están en la esfera de la atención? ¿Quiénes están en la esfera de la comunicación? Uno, ¿quién más? Dos, tres, ya, tres. Tres en comunicación. ¿Quiénes están en la esfera de gobierno? Ya, con el Juan habemos dos. ¿Quiénes están en la esfera de educación? Uno. ¿Educación? Ah. 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 Bueno, gracias, señor. Y está. Rodrigo está en comunicaciones. Y familia. ¿Quién escogió la esfera familia? Ya, ahí hay dos personas, familia. ¿Cuál más falta? Pati, ¿tú en cuál estás? Economía. Muy bien. Ya, entonces quizás el Faco tendría que sumarse a un... Oh, no, pues si estamos en la unidad. Somos terribles unidos. Estamos en la unidad. Ya. Recuerden que los que están en Zoom van a la esfera iglesia. ¿Ya? Oye, muchos en Zoom. Saludos Jenny. Jenny Mendoza, no te habíamos saludado. Entonces, les quiero contextualizar para que mientras la Lidia les entrega su papelógrafo, estamos con la tecnología, pero así
al nivel 100, 2024. No, pues tenéis que unirte a algún grupo. Ya, sí, pues gobierno. Ya, perfecto. Ya, estimados, atención. Marcos 1, del 14 al 15, dice lo siguiente. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces les quiero plantear esta pregunta. Ojo que esto va a definir el trabajo que viene más adelante, ¿ya? Dice, ¿alguna vez has pensado que no tienes llamado o que no sabes cómo servir a Dios? ¿Alguien se ha sentido en esta pregunta en este último tiempo? Se la repito, ¿alguna vez has pensado que no tienes llamado o que no sabes cómo servir a Dios? Ya, prestemos atención más que formar los grupos. Entonces dice, hemos creído muchas veces que si no sabemos predicar o tocar un instrumento, no tenemos cómo servir a Dios, porque relacionamos el servicio a Él únicamente con la iglesia. Entonces, la realidad es que solo el 3% de los creyentes estamos llamados a servir a Dios dentro de la iglesia, pero el 97% lo hará fuera de ella, ¿ya? Todos somos parte de la iglesia, todos somos llamados del Señor, pero hay un muy bajo porcentaje de los que son llamados que van a estar acá, sirviendo físicamente acá. Pero el grueso de los que estamos acá hemos sido llamados a alcanzar a otros, ¿cierto? Y eso no lo vamos a hacer necesariamente aquí adentro, sino que lo vamos a lograr afuera, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, etcétera, ¿ya? Entonces son estas esferas en las cuales puede ser de gran bendición para tu vida, ¿ya? O sea, hoy día, en la esfera que usted escogió, donde el Señor le ha dado dones y talentos, es una gran oportunidad para que usted pueda desarrollar el reino, ¿ya? Es una gran oportunidad para que nosotros podamos alcanzar a otras personas, no juzgándolas, sino que en la gracia, como el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, tú puedes ser hoy día un embajador del reino a través de los dones y talentos que el Señor te ha dado. Y para desarrollar esta idea, tenemos dos preguntas que queremos hacer y queremos que ustedes desarrollen en su papelógrafo. Tecnología 90%, ¿ya? Y los que están en Zoom van a responder esto, pero desde la esfera de la iglesia, ¿ya? Entonces vamos a responder dos preguntas. Usted tiene que dividir su papel craft en dos, ¿ya? Y en una parte va a poner la siguiente pregunta, en la parte superior, ¿ya? Los de Zoom lo pueden hacer en una pizarra digital, o en un bloc de notas que quizás se pueda compartir. Ya los puse en aprieto a todo el control room. Entonces la primera pregunta dice así. Sí, hay que anotarla en el papelógrafo. Puede ocupar el piso, una silla, el asiento. El Art Attack, usted ahí siéntase en libertad. La primera pregunta dice así. En libertad, igual como en el Ministerio de David. ¡Qué antiguo! Ya, nadie cachó eso, qué bueno. La primera pregunta dice así. ¿De qué manera acercamos el reino de Dios? En dos, porque usted en una parte va a responder esta pregunta. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera acercamos el reino de Dios? ¿De qué manera acercamos el reino de Dios? ¿De qué manera acercamos el reino de Dios? O sea, en la esfera que yo estoy, si estoy en comunicaciones, ¿de qué manera yo acerco el reino de Dios? Si estoy en el gobierno, ¿de qué manera acerco el reino de Dios? Ya, y la segunda pregunta, ¿estamos listos?
el reino de Dios? Sí, ya la segunda pregunta es, ¿de qué manera alejamos el reino de Dios? ¿La iglesia? Ya, la iglesia se refiere a tiempos completos, misioneros, y en la misma iglesia también. Actitudes en la iglesia. Gracias, Juan, por favor. Entonces tenemos dos preguntas. ¿De qué manera acercamos el reino de Dios? ¿De qué manera alejamos el reino de Dios? ¿Ya? Esto en el contexto de la esfera que ustedes escogieron. ¿Ya? Entonces vamos a tener 10 minutos para responder estas dos preguntas. 10 minutos y luego va a salir un embajador de cada esfera a exponer esto. Cuenta, Tere. ¿Cómo? No, pues en la esfera. Por ejemplo, ¿cuál es la que tienen ustedes? Economía, ya. Entonces, en el rubro en que ustedes se mueven, que son como más de ingenieros, ¿cierto? ¿Cómo identifican ustedes que acercan o alejan el reino de Dios? ¿Ya? Porque los contextos son distintos a ustedes los ingenieros que a los que trabajan en comunicaciones. ¿Ya? Tienen otra herramienta, otro escenario, otro contexto. Y la iglesia, también ahí todos los de Zoom pueden participar, plantear una pizarra virtual y poder irlo escribiendo. ¿Ya? De 10 minutos eligen a un embajador de su esfera y va a salir acá a exponerlo. ¿Ya? Esa exposición va a ser de 2 minutos por esfera, ¿ya? Cronometrado. Y la idea es que oremos por esto, ¿ya? Entonces hágalo pensando en eso, en ese propósito. Vamos a orar, ¿ya? Ya, nos vemos en 10 minutos. Desde ahora, ya. Ahí van llegando entonces nuestros integrantes del reino. Recuerden que estamos viendo la temática fiel en el reino y vamos a escuchar a la esfera economía. Ya, 2 minutos desde ahora. Ya. Oye, estoy con cronómetro, esa onda. Corrió el tiempo. ¿Cómo están a toda la people? Oye, Sandra, estoy con Sol. ¿Qué onda? ¿No digo yo? Ya, vamos con... ¿De qué manera alejamos el reino de Dios? Aquí con mi super grupo... muy top, tomamos varios apuntes. Uno de ellos son, les cuento, siendo competitivo. ¿Les ha pasado? Siendo egocéntrico, egoísta, vanidoso, autosuficiente. Creer en mis propias capacidades. Satisfacción propia. Individualismo. Envidia. Crítica. Cagüín. Chisme. Y un largo etcétera. Eso ya nosotros nos veíamos enfrentados en términos de la economía, porque nosotros estamos envueltos en áreas de negocio, parte por lo menos del equipo, y nos vemos enfrentados a esta situación. Y cuando tenemos estos comportamientos, claramente alejamos a la gente. ¿Y cuál no es el testimonio? Cero, pues ni uno, ¿cachai? Entonces alejamos a las personas del reino del Señor. Me quedan 50 segundos. La otra, ¿eso es todo? Tengo que dar vuelta rápido. Párenlo. Por favor, pausa. Me siento abrumada. Tengo 30 segundos, no, qué terrible. Ya, ¿de qué manera acercamos el reino de Dios? Siendo testimonio, siendo generoso, viendo la necesidad, motivar el trabajo en equipo, ser facilitador, ser un buen administrador de los recursos que nos entregan, ser proactivo, ser conciliador. Se dan cuenta que hay veces que uno está en situaciones como de conflicto y uno no puede tomar esa posición de conflicto, sino que más bien conciliar y mediar, que es lo que hice abajo. Y traspaso del conocimiento, eso también es súper bueno. Como uno a veces tiene ciertos conocimientos y uno puede ver más débil tal vez a alguno de sus colegas, y ser generoso respecto a esos conocimientos para traspasar
esa información, esas habilidades, llámelo usted como quiera. Y eso obviamente nos acerca al reino de Dios. ¿Por qué? Porque las personas dicen, oye, ¿qué tiene algo distinto esta persona? Ya, entonces es más fácil compartir. Eso. Me pasan 25 segundos. Muchas gracias. Es cierto, de repente pasa que la gente se quiere quedar ellos nomás con el conocimiento y no lo comparten. Sí, egoísta. Egoísta. Ya, ¿qué grupo más quiere salir adelante? Voluntariamente. Ya. Entonces viene el grupo La Esfera de Gobierno. Ya, atención con esta información. Lo ideal es que podamos identificar cuáles son los factores que se repiten independiente de la esfera, ¿ya? Y que podamos orar por eso. Ya. Sí. Hola, bueno, hay 2 minutos, entonces la pregunta era de qué manera acercamos el reino de Dios en el gobierno donde trabajamos. Entonces, la 1 es siendo consecuentes con mi fe y los mandatos de Dios. Hoy día en la administración pública hay mucha ideología de progresismo y todo, y uno puede decir, no, sabes que por mi consecuencia, por mi fe, me resto de participar en esta actividad. Aunque nos cueste lo que cueste. Siendo luz, o sea, de buen testimonio ante los demás. El Señor dijo que nuestra luz, que sea nuestra luz y nuestra obra la que para que los demás honren a Dios. La 3 es honrando a la autoridad. Teniendo un respeto a la autoridad, sabemos que toda autoridad es puesta por Dios. Y por último, teniendo probidad. Probidad, ¿cierto? Es una palabra donde hay una ley en los servicios públicos que dice que cada funcionario tiene que observar una conducta intachable y no buscar el bien común por sobre el bien general, así a grandes rasgos. ¿De qué manera alejamos al reino de Dios? Quedándonos callados ante la injusticia. En la vida pública, ¿cierto? Se cometen muchas injusticias a veces y nosotros estamos llamados, si nosotros callamos eso, si lo dejamos pasar, estamos alejando al reino de Dios. Lo otro es hacer vista gorda ante las malas praxis. A veces se cometen tantas irregularidades y si uno se hace el desentendido sabiendo que no está bien. Y lo tercero es no compartiendo el evangelio, que deberíamos haberlo puesto en primer lugar, pero una cosa de alejarnos es no compartiendo el evangelio. Nos hacemos llamar cristianos, pero también es importante compartir el evangelio. Eso. Mire, le quedaron 9 segundos, Juan. Aquí un saludo. Comunicaciones. Oye, no me fue muy bien en caligrafía. No se entiende mucho. Pero, bueno, comunicación. ¿De qué manera acerca el reino de Dios? Lo vamos a ver desde el punto de vista de medios, ¿cierto? Desde la tecnología y también desde un área más relacional de persona a persona. ¿Eh? El primero es utilizando nuevas herramientas tecnológicas. Pusimos acá entre paréntesis Canva porque es como la herramienta amada, pero también utilizando las herramientas como inteligencia artificial, aplicaciones que actualmente existen como, bueno, yo no conozco mucho TikTok, pero es para un público más joven. Debería conocerlo en realidad, pero TikTok, Instagram, YouTube, Zoom, Meets, entre otras. ¿Eh? Y ya a modo más relacional, formando lazos, ya conociendo a la persona, interesándome por ella, ya conociendo bien a nuestro público, porque nosotros que trabajamos con personas es importante saber cómo relacionarnos con ellos, de acuerdo a la edad, ¿cierto? Sus intereses, sus gustos. Entonces esto tiene, en conclusión, escuchando e invirtiendo tiempo con las personas. ¿Y de qué manera alejo? ¿De qué manera alejamos el reino de Dios?
Lo contrario sería no actualizándonos, ¿ya? No actualizándonos las herramientas necesarias. Recordemos que durante pandemia muchas iglesias se vieron con muchos problemas porque no se podían congregar y tampoco tenían herramientas para poder hacer sus cultos, sus reuniones, ¿ya? También no relacionarse con las personas. Obviamente, si yo no dedico tiempo a conocer, no invierto tiempo en la persona, tampoco voy a acercar el reino de Dios, porque no van a ver a Cristo en mí, ¿ya? Y también evangelizar. Y así callamos, si no compartimos las buenas nuevas, ¿quién más lo hará? Eso. Gracias, Mile. Yo creo que varios en redes sociales hemos visto de repente algún versículo, algún video que dentro de la tormenta de información que uno recibe han sido también herramientas que nos han ministrado o temas que están grabados, ¿cierto? Uno de repente dice, Señor, en las artes, el Señor ha derramado talento en esta iglesia, sí, pero muchas veces no los desarrollamos. Quizás en el mundo estamos haciendo videos, material gráfico, pero la iglesia también es un lugar donde podemos transmitir la palabra de Dios o principios de Dios y que se pueden utilizar las comunicaciones. Dicho esto, Lidia puede dar la conclusión. No, si ahora voy a ver en 5 minutos. En el Congreso teníamos que dar un devocional en 21 minutos, pero 3 personas. Cada persona tenía que hablar 7 minutos. Era difícil. Bueno, les cuento que el año pasado fue un congreso y dentro de este congreso había muchos, digamos, se llamaba el Congreso Extraterrestres. Y bueno, eran plenarias, pero también había un lugar donde uno podía hacer talleres. Ya yo entré a uno de, bueno, nosotros nos intentamos dividir para estar en todos, porque la idea era capacitarnos para después, digamos, implementar algunas cosas en Conexión Total. Entonces yo fui a uno de política, ¿ya? Y me gustó mucho porque la persona que exponía en este taller, ella decía que Dios nos creó para gobernar, ¿sí? O sea, si recordamos, el pasaje en Génesis dice que Él nos creó para sojuzgar, ¿sí? Pero nosotros, ¿cierto?, con el pecado, como que le entregamos esa autoridad quizá al diablo, ¿cierto? Pero Cristo en la cruz como que nuevamente nos da esa autoridad, ¿sí? Entonces, lo que ella nos compartía y lo que ella nos decía es que donde hay un hijo de Dios, el reino de Dios debe establecerse, en donde nosotros estemos, ¿ya? No solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, en todas las esferas de la sociedad, ¿ya? Porque si realmente queremos ver una nación, ¿cierto?, transformada por el mensaje de salvación, somos nosotros los que debemos establecer el reino donde Dios nos haya puesto, ¿ya? Sea en cualquiera de estas esferas, ¿cierto? Gobierno, dentro de los colegios, ¿cierto? En las mismas familias, ¿sí? Entonces, yo les quería invitar a 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Entonces, recuerde eso, donde usted está, si usted es un hijo, una hija de Dios, donde usted está, el reino de Dios debe establecerse, ¿sí? Entonces, 1 de Pedro 2, del 9 al 10, dice lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro pueblo, pero que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje, bueno, si ustedes recuerdan la oración que hizo Rigo leyó otro pasaje, si no mal recuerdo, de Deuteronomio, creo. Sí, porque esta promesa, ¿cierto?, que está en 1 de Pedro para la iglesia, Dios ya la había dado al pueblo de Israel, ¿sí? Y lo reitera mucho en Éxodo, en Deuteronomio. Yo puse una de Éxodo 19, del 5 al 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, dice, es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, el Señor, ¿cierto? Desde Génesis, ¿cierto? Cuando llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Bueno, uno entiende que, o uno puede pensar que, claro, que en la descendencia, ¿cierto? Que venía Jesús, ¿cierto? Para redimir a toda una nación. Pero también es cierto que Dios se reveló al pueblo de Israel para que este pueblo diera a conocer al resto de las naciones quién era su Dios, ¿sí? Pero este pueblo lo que hizo fue mezclarse con los otros pueblos en vez de ser fiel a su Dios, ¿cierto? Y darlo a conocer al resto de las naciones, ¿ya? Y uno puede ver esto, no sé, pues en la vida de Ruth, ¿sí? ¿Cómo habrá sido Noemí que la impactó a tal manera que ella quiso, ¿cierto?, ser parte del pueblo de Dios? Lo mismo en Rahab, ¿cierto? Que vio Rahab, ¿cierto? Ahí en Jericó estaba ella, no recuerdo. Pero ella, ¿cierto? Siendo una mujer, ¿cierto? Muy juzgada quizá. O sea, ¿qué vio en el pueblo de Israel o qué vio en Dios que ella quiso ser parte de ese pueblo? ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo? No sé, pues, ¿qué es lo que nosotros manifestamos en los lugares en donde nosotros estamos? ¿La gente quiere conocer a nuestro Dios? ¿La gente quiere, ¿cierto?, ser parte de nuestro pueblo? ¿Ya? Porque esa era la misión del pueblo, pero también el del pueblo de Israel, ¿sí? Pero en Cristo dice que Él hizo uno ambos pueblos, ¿cierto? Eso lo podemos leer también en el Nuevo Testamento, que en Cristo somos uno, ¿cierto? Eso hemos estado hablando desde la semana pasada, ¿cierto? Hablábamos de la unidad, ¿cierto? Hoy día queremos transmitir 3 conceptos: unidad, madurez y reproducción, ¿ya? En este tiempito. Entonces, en Cristo somos uno, ¿ya? Somos su iglesia, una iglesia que tiene una misión, y una misión súper clara, ¿sí? Y viendo lo que ustedes comentaban, como que los métodos ya están, ¿ya? O sea, como que tenemos un Dios que además bueno, ustedes muchos pusieron de interesarse por las personas, de acercarse a las personas, y eso fue lo que hizo Cristo, ¿cierto? Cristo se acercó. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? O sea, el mismo Dios, ¿cierto?, se acercó a nosotros, aún estando nosotros en nuestros delitos y pecados, Él se acercó, ¿cierto? Entonces, como que el Señor Jesús, o sea, si usted observa a Jesús, si usted lo mira a Él, todo lo que Él hizo, o sea, Él nos enseñó con su ejemplo de qué manera debemos llegar a las personas, ¿sí? A través de toda la historia y todos los encuentros que Él tuvo, ¿cierto?, con toda la gente, son muchos, ¿cierto? Como Él sanó, el otro día leíamos, ¿cierto?, que Él recorría, ¿cierto?, los lugares predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad, ¿cierto? O sea, como que las estrategias ya están. O sea, no es que uno diga, pucha, que no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, el Señor Jesús nos enseñó y ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, tal como fue llamado Israel a ser una bendición, ¿cierto?, para las demás naciones, nosotros también lo somos. El Señor nos ha convertido en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y tenemos la oportunidad de representarlo en un mundo perdido y un mundo que está, digamos, en agonía, ¿ya? Entonces, y eso lo podemos ver en nuestros trabajos, ¿ya? Génesis 28 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, ¿sí? Y así es lo que o sea, a eso estamos llamados nosotros, a poder ser bendición a todas las familias. Piensen en sus trabajos o en los lugares donde el Señor los ha puesto. Detrás de cada vida hay una familia, ¿sí? O sea, y nosotros hemos visto que cuando llega alguien, a veces ni siquiera llega solo. O sea, yo veo, por ejemplo, a Ale Muñoz, ¿cierto? Que, o sea, pues ella llegó a la iglesia, pero ella le compartió a toda su familia. O sea, mucha gente de su familia participa en el distrito de Maipú. Entonces, ¿cómo usted si gana a una persona, ¿cierto? Cómo el Señor también nos multiplica. Pero a veces, cuando hablábamos de ¿qué aleja el reino de Dios? Ahí habla de nuestra inmadurez. Porque muchas veces, con nuestra inmadurez, nosotros alejamos el reino de Dios de nuestra propia vida, pero también de la vida de las otras personas, ¿ya? Porque quizás esa persona, no sé, de la única forma que puede escuchar el mensaje a través de usted, pero usted con su inmadurez, o nosotros con nuestra propia inmadurez, ¿qué hacemos? Los alejamos, ¿ya? Entonces, de hecho,
Jesús le dice cuando la mamá de estos hermanos, de estos discípulos que eran hermanos, que ella quería que uno estuviera a su derecha y otro a su izquierda, entonces le dice, mira, el Señor le habla de que los reyes de las naciones se quieren enseñorear de sus pueblos, ¿cierto? Pero dice que el Hijo de Dios, ¿cierto? Que Dios vino no a ser servido, sino que a servir y a dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Y muchas veces nosotros, y me incluyo, ¿cierto? A veces nosotros siendo reyes y sacerdotes, ¿cierto? Porque a eso nos llama el Señor, ¿cierto? O siendo parte de su familia, a veces lo que nosotros hacemos es sentirnos con una superioridad moral, que finalmente lo que hacemos es juzgar a la gente y les exigimos cosas que a veces ni siquiera nosotros somos capaces de hacer, o le exigimos cosas sin ellos tener el conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces a veces nosotros jugamos demasiado, o lo que hablaban ahí de, a veces uno atiende a la gente por cómo se ve, por cómo se viste, o por cómo es su historia, pero el Señor no fue así. ¿Ya? Entonces a veces nosotros exigimos una superioridad al resto de la gente que no tiene el conocimiento o una relación con Dios, ¿sí? Entonces, y eso también habla, bueno, y todo lo que ustedes pusieron que nos aleja, que aleja el reino de Dios, eso habla también de nuestra inmadurez, ¿ya? Y hay un versículo que está en Efesios, ya me queda poquito para terminar, porque la idea es hacerlo bien breve. Dice, hasta que todos, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Sí? Ser maduro o ser perfecto en la Biblia, ¿cierto? Es de la misma raíz, ¿cierto? Del mismo significado, ¿cierto? Y tiene que ver con, mientras nosotros maduramos, o cómo se refleja la madurez en un Hijo de Dios, es que nos vamos convirtiendo cada día más a la semejanza de Cristo, en su carácter, en su forma, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo lo podemos ver en algo práctico? Dice, alguien maduro, ¿cierto? Dice, espiritualmente, dice, alguien es maduro espiritualmente cuando vive en actitud de adoración, sirve a sus semejantes, evangeliza naturalmente y sigue creciendo en obediencia mientras ayuda a otros a crecer en ella también. Y si ustedes se fijan, estos dos conceptos son dos cosas que enseñó Jesús: el gran mandamiento y la gran comisión. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Adoración y servicio, ¿sí? Y el resto, bueno, y la gran comisión dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿cierto? Todo lo que yo les he enseñado, ¿cierto? Hasta, bueno, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y ahí está el evangelismo y está el discipulado, ¿sí? Entonces, ya somos uno en Cristo, ¿sí? O sea, todos nosotros somos uno, y no solo es el Limi, ¿ya? O sea, tiene que ver con toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo, ¿sí? Todos tenemos una misma misión, y por eso a mí me gusta mucho a veces también el participar, o sea, de estos lugares donde a uno le enseñan cosas quizás diferentes, ¿cierto? Porque siento que el mismo Espíritu Santo que está obrando en todo el mundo, digamos, ¿cierto? Y el Señor nos capacita también a través de nuestra división educativa, ¿cierto? Y a través de muchas plataformas que nosotros podamos tomar, ¿ya? Y no sé qué más iba a decir, se me fue. No sé, que vi arriba pasar y dije, pero vamos a orar, ¿ya? Pero eso, o sea, piensa que donde usted está, el reino de Dios se tiene que establecer, ¿sí? Y eso es con con todo lo que ustedes dijeron, con nuestro testimonio, ¿cierto? Y bueno, y a modo de testimonio también yo les cuento que, yo trabajo en la iglesia, ustedes saben, yo trabajo hace como 7 años en la iglesia, pero había una necesidad desde el año pasado en mi corazón de trabajar fuera de la iglesia, porque algo que yo extrañaba era estar con personas no cristianas, ¿ya? Entonces yo desde febrero empecé a trabajar media jornada en una empresa, y les cuento que, bueno, a pesar de que tengo más trabajo, como que a veces me veo un poquito superada, pero estoy tan contenta porque, por ejemplo, o sea, porque yo siento que porque nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿sí? O sea, el Hamilton el otro día nos hablaba, claro, nosotros queremos el congregarnos, pero nosotros somos la iglesia, o sea, donde usted está la iglesia, ¿sí? Si usted está en su trabajo, en su oficina, en una clínica, donde usted está, en el gobierno, o sea, usted es la iglesia de Cristo, ¿sí?
Entonces dice, donde dos más están reunidos, muchas veces hasta en los lugares donde estamos pueden haber más cristianos, pero usted es la iglesia, usted lleva el mensaje de salvación a otras vidas. ¿Sí? Entonces, hay algo que hablábamos con Rigo y con la Ale estos días, es que nosotros nos deberíamos levantar cada mañana entendiendo quiénes somos. Somos real sacerdocio, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. O sea, nosotros estábamos en las tinieblas y nos trajo a una luz admirable, ¿cierto? Antes no había misericordia en nuestra vida y el Señor nos dio misericordia, ¿sí? Entonces, si nos levantamos con eso claro en nuestra mente, con esa identidad clara, nosotros nos vamos a poder acercar a las personas, a nuestro trabajo, entendiendo que nosotros tenemos una misión, ¿cierto? Compartir de las virtudes de aquel que nos llamó y que los está llamando a ellos también y que nos quiere usar a nosotros. Entonces muchas veces estamos tan enrollados con nuestros propios conflictos, que el rollo, que no sé qué, que no sé cuánto, que al final vivimos una vida como mediocre. A veces uno se puede sentir así, una vida así como que no tiene sentido, pero cuando usted le puede compartir de Cristo a una persona, es como que tu vida cambia. O sea, yo siento que mi día cambia. Y eso lo he visto en mi trabajo, ¿sí? El otro día en una reunión, en un desayuno que estaban celebrando el Día del Padre, como que, porque empezaron a hablar todos de los conflictos con sus papás, entonces como que se dio la oportunidad de compartirles sobre el diseño de Dios para la familia. Muy breve, así como en 2 minutos. Pero fue tan lindo poder hacerlo, y también me estoy juntando con una niña que fue 2 veces a esa empresa, o sea, nunca más fue presencial, pero me estoy juntando con ella, no sé, como una vez al mes, para compartirle, para conversar con ella. Pero son cosas realmente, o sea, que el Señor nos anime, nos motive a entender quiénes somos, ¿sí? Fuimos un pueblo adquirido. Yo leí Isaías 53, y dice que cuando Jesús dio su vida, ¿cierto? Pagando por los pecados, dice que Él vio linaje, ¿sí? O sea, la muerte de Cristo, ¿cierto? Hace que todos nosotros estemos acá y nos anima y nos motiva a que nosotros también podamos dar nuestra vida por las personas que nos rodean. Eso. Estamos en la hora ya, si no va a salir más cara la transmisión, después de las 10. Muy cortito para cerrar. Pienso que el Señor nos está llevando en general, y lo comentamos con algunas personas, a un tiempo de madurez, no solo ministerial, sino que a nivel de la iglesia cristiana. En el sentido de lo que se oró ahora, lo que dijo Lidia, porque, ¿saben por qué? Por una sencilla razón, según lo que dice 1 Corintios 13, cuando decía Pablo que él, cuando era niño, hacía lo que eran las cosas de niño. Y los niños no se pueden preocupar de otros. Los niños están preocupados de sí mismos. Entonces, es imposible que nosotros salgamos a conquistar un mundo cuando estamos preocupados por nosotros, o mejor dicho, somos cuando seamos niños. Por eso pienso que el Señor está madurando cosas en nuestra vida, porque nos quiere hacer maduros. ¿Por qué? Porque si en la medida que somos maduros vamos a poder hacernos cargo de nuestra vida en el Señor, así como hay una edad adulta en que uno ya se siente en capacidad de hacerse cargo de su vida, pero también asume el compromiso de liderar, o ya sea una familia, tener hijos. Eso implica que se es capaz, se siente en capacidad. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Es el proceso natural que yo, cuando dejo de ser niño, ya me siento capaz y quiero ver crecimiento en otras vidas. ¿Me explico? Por eso es importante el tema de la madurez, algo que el Señor nos está hablando. Y fíjense que esto tiene que ver con lo que hablamos de la fidelidad. Bueno, el cierre del ciclo de fidelidad, factor F, que tiene que ver con esto, cómo David a los 18 años fue ungido, o a los 16 años, 16, 17 años fue ungido por el propósito de Dios, pero cómo se desarrolló un proceso hasta los 30 años cuando asciende a rey. Cuando Dios prepara a alguien, no lo hace de un día para otro. Cuando Dios prepara una persona para sus cosas, no lo prepara, no lo hace de un día para otro, porque Dios es un Dios de procesos. El Señor, su ministerio lo asumió a los 30 años. David tenía 30 años y era una persona que necesitaba ser formada en los procesos de Dios para asumir el reinado. ¿Dónde partió? Con las ovejas, en lo natural. ¿Se acuerdan que vimos eso? Pasó la necesidad preocupándose ya de la gente, luego
con las relaciones, preocupándose nuevamente de su gente, para que la misma gente viera ya la madurez y lo pudiera levantar como rey. Pasa lo mismo con nosotros en nuestra vida. El Señor está haciendo un proceso de madurez, parecernos más a Cristo, porque eso es lo que la gente ve. En su trabajo, finalmente, lo decía en el día lunes, que finalmente la gente se podrá burlar de que unos canutos, de que esto, pero al final del día igual lo buscan a uno para un consejo, para una oración. ¿Es así o no? Es así. Entonces ahí hay una oportunidad y preocupémonos de eso, del proceso que estoy viviendo con el Señor, de cómo Él me está haciendo semejante a Cristo, que esto es lo que necesita el mundo, personas que amen como el Señor, que tengan palabras de vida eterna, porque afuera la gente tiene hambre de lo eterno, porque se está dando cuenta que el mundo no lo puede alimentar. Entonces, nos animo a que sus procesos los vivan en el Señor, sabiendo que, como dice Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Que no hay situación, que estemos viviendo en todos los niveles que Dios nos esté madurando y haciéndonos parecido a Cristo y siendo más adultos espirituales. Porque si no, nos vamos a quedar como niños y no vamos a dar fruto en ninguna de nuestras áreas. Es importante asumir y decir, Señor, porque los tratos van a venir y las circunstancias difíciles, pero ¿para qué? Para que crezcamos tomados de la mano del Padre conforme al propósito de hacernos hijos maduros. Hijos maduros. Nunca pierda de vista esto. Así que yo les doy gracias a todos los grupos, todos los equipos, que Dios los bendiga. Y hay una propuesta que tenemos que estudiar ahí para saber con qué temática vamos a seguir, pero yo creo que la próxima semana la vamos a contar y a ver qué orden también damos de los grupos. Así que los bendigo. Y tomemos estas cosas de parte del Señor, ya para la madurez y para que podamos tomar compromisos por amor al Señor y sabiendo la debilidad que cada uno tiene. O sea, finalmente ninguno aquí califica, pero en el Señor todo es posible. Así que gracias, Señor. Damos un aplauso al Señor, ha sido bueno. Dejo al cierre. Gracias. Palabra de cierre: confía en el proceso. Sea como sea, confía en el proceso. Que estamos en las manos del Padre, que le ama. Bueno, vamos a comenzar ahora con el tema. Invitamos ¿no? Oremos por la ofrenda. Señor, gracias porque tú tienes el control de las finanzas, de nuestros gastos. Señor, tú eres el que provee a cada uno. Te oramos para que cada uno pueda ofrendar, Señor, conforme a lo que tú nos has dado y de una forma gozosa. En el nombre de Jesús, amén. Le oramos al Señor por el regreso a casa de cada uno, que sea en paz, que el Señor renueve sus fuerzas, le dé descanso, que tengan un buen tuto. Gracias a los del Zoom. Estamos haciendo un resumen porque ya es medio tarde. Saben los anuncios, hay ENFA, hay tiempos de oración, hay canasta familiar. Pero estamos gozosos porque estamos finalizando este proceso de fidelidad, ¿cierto? Las temáticas que vimos. Fe de fidelidad. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió.